Hola, ya estamos en directo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos hoy? Hoy vamos a hablar con un joven doctor, ¿vale? Él es el doctor Rodrigo Sánchez Bayona, es oncólogo médico del Servicio de Oncología Médica del Hospital 12 de Octubre. Está entre los primeros 30 de MIR en el año del 2015 y representa a los nuevos talentos en la oncología. Vamos, desde AMO le damos las gracias por escoger esa especialidad a él y a todos los jóvenes que decidan escoger la especialidad de oncología porque lo necesitamos y mucho. Ya lo tenemos por aquí, así que voy a invitarlo ya directamente. También es fundador de Oncogram, que luego nos explicará qué es, una iniciativa. Hola, Ay, ya te tengo por aquí, Rodrigo. ¿Qué tal? Hola. ¿qué tal? Buenas tardes, Marisa. Buenas tardes. Antes de nada, mil gracias por estar con nosotros y lanzarte aquí a hacer un directo con nosotros. Nada, Te he investigado un poquito y la verdad es que estoy alucinando contigo, o sea que felicidades de todo corazón, ¿vale? Porque estás ahí entre los nuevos talentos. Quería mencionar también que eres creador de Oncogram junto a Leire Arbea, ¿no? Que desde aquí también le mandamos un gran saludo y ojalá un día haga un directo con nosotros también, estamos abiertos, ¿eh? Pues, Rodrigo, yo me he apuntado un poco de preguntas y sobre la marcha te iré haciendo, ¿vale? Porque además, cuando vi Oncogram, que hablaremos de eso, me llamó muchísimo la atención todo y me encanta. Supongo que va destinado a profesionales, ¿no? Pero es una manera súper original de transmitir conceptos, de hacer entender cosas, hacerlo todo mucho más ameno. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué motiva a un joven médico como tú, ¿no? A escoger la especialidad de oncología? Ujú. Esa es una pregunta muy buena y además justo ahora que están los MIR escogiendo especialidad, ¿no? En estos días, pues me ha tocado, siempre todos los años se repite, ¿no? Que muchos de ellos me pues contactan con con otros compañeros de oncología pues para preguntarnos precisamente esto, ¿no? Un poco qué es lo que nos llevó a hacer la especialidad de oncología. Yo en Correcto. su momento, la verdad, bueno, fue una decisión en parte también bonita porque cuando la tomé coincidió que estaba en sexto de carrera rotando como estudiante en oncología. Y para Ujú, mí fueron unas prácticas, la verdad es que muy enriquecedoras. Me pareció una especialidad muy completa, muy humana y a la vez muy científica. Me pareció ujú. una especialidad muy integral en ese sentido, que tenía muchos aspectos de la medicina por los cuales me sentí identificado con el momento en el que decidí hacer medicina y por eso, pues básicamente lo decidí y de ahí ya no me cambié de opinión. Así como hay gente que luego durante el MIR cambia de idea, yo la verdad es que ya una vez que me decidí en sexto ya tiré para adelante con ello. Muy bien. Cuando ya entras, ya empiezas, ya eres médico oncólogo, ¿qué te encuentras en la realidad cuando empiezas a tener, bueno, tú estás en la especialidad que iremos separando y hablaremos un poco de las dos, ¿no? Del cáncer de mama y el cáncer ginecológico, un gran desconocido o no, ¿no? Que estamos ahí también intentando darle voz y que se tenga tanta conciencia como de la mama. ¿Qué te encuentras en consulta en esas primeras visitas? ¿Hay algo que te sorprende o estaba en la línea de tus prácticas cuando habías hecho MIR? ¿Qué te encuentras? Pues eh, una de las experiencias más curiosas que tuve al principio, y fue la primera lección que me llevé en oncología, y esto siempre me gusta decirlo a la gente, y es que en oncología también se puede llorar de felicidad. Y la primera vez que vi llorar a una paciente de felicidad fue en oncología, porque Ostras. en oncología también damos buenas noticias. Y como, no sé si, bueno, esto es igual un poco friki, pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿no? Que hay una escena en la que el Gandalf les dice, ¿no? Que no todas las lágrimas son amargas, y es verdad. Hay Muy veces bien. en oncología que las lágrimas también son de felicidad. Y ese subidón que notas cuando a una persona que ha pasado por momentos duros, por dificultades, y a la que le has acompañado de algún modo, entablas una relación tan estrecha y ves a una persona llorar de felicidad cuando le dices que las cosas van bien, en parte eso compensa todo ese sufrimiento o esas etapas más duras que tenemos muchas veces nosotros que acompañamos a las personas y la gente en su enfermedad. Así que, sinceramente, esa fue una de mis primeras experiencias en consulta, ver a una persona llorar de felicidad. Qué bien. Importantísimo porque además ahora hay como un boom, ¿no? Del empoderamiento del paciente. Siempre decimos, te tienes que empoderar y tal. Que yo siempre soy de decir, entendamos empoderamiento como un poco de conocimiento o como hacer un equipo con tu oncólogo. Al final es tu oncólogo quien tiene que decidir todo, ¿no? Mm. Pero como tú bien dices, o sea, esa perspectiva nueva o esa manera nueva tan fresca, tan alegre, ¿no? Me fijaba en tu Twitter que lo he chafardeado y pone sonríe o hay una sonrisa, ¿no? Qué Sí. importante es porque no sabes
eso que sale de ti y que estás poniendo en práctica y que ya llevas dentro y que ojalá te sigan todas las nuevas generaciones de oncólogos, ¿no? Y muchos que los hay a día de hoy ya lo hacen, pero ojalá te sigan. ¿Cómo puede cambiar con un mismo diagnóstico esa sonrisa o esa empatía o esa conexión, ¿no? Ese equipo que se forma entre médico y paciente, ¿no? Totalmente. Y de hecho, yo creo que es una de las cosas que hemos perdido, por desgracia, durante la pandemia, ¿no? Con la mascarilla, la verdad es que ahora las sonrisas con el paciente o gestos de, no, miradas de complicidad, pues todo se dificulta un poco más, porque yo creo que cuando tú hablas con una persona, especialmente si estás intentando explicarle cosas de su enfermedad, pues yo creo que el lenguaje facial, ¿no? La manera en la que lo expresas, te diriges a una persona, o incluso la manera en la que tú lees la cara de la otra persona y ves si te está entendiendo, qué está sintiendo mientras se lo cuentas, pues eso en parte lo hemos perdido. Y yo creo que, hombre, desde luego siempre desde el respeto y el cariño, pero creo que siempre las cosas con una sonrisa siempre se entienden un poco mejor, ¿no? Hay que ser... Al final yo creo que en la consulta una persona está completamente desnuda en el sentido humano de la palabra, que pues es cuando coges a la gente más débil, más frágil, con más miedo, con más inseguridad. Y yo creo que siempre una sonrisa es una manera de una bienvenida un poco más calurosa, ¿no? Más cercana a la gente. Totalmente, totalmente. De hecho, te voy a decir un pequeño truquillo. Las pacientes solemos observar la cara del médico mucho, porque creemos, igual que cuando te hacen pruebas, al mirar la cara nada más, intentas detectar si hay una noticia mala, si no la va a ver tan mala, ¿no? Sí. Y leer un poco ese rostro, ¿no? Hablábamos también de que en nuestro caso, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama y ovario hereditario, a veces pasas la enfermedad, estás con la enfermedad, también hay recaídas, hay situaciones, pero en muchos casos son chicas sanas que pasan pues por controles. Entonces, es tremendamente importante entender todos los conceptos, ¿no? Ahora vamos un poco a que nos expliques Oncogram porque me parece una idea genial y luego vamos a hacer ese paralelismo de qué bien iría, ¿no? Tener esa empatía o poder explicar a una paciente los conceptos y qué interesante es a la hora de tomar decisiones, ¿no? Pues mira, Oncogram, aunque veo que ya estás muy informada, Oncogram... Yo porque he ido mirando, pero falta la gente. Sí. Oncogram en realidad nace, bueno, junto con la doctora Leire Arbea de la Clínica Universidad de Navarra, que en su momento era una de mis adjuntas, de mis tutoras, cuando yo era residente. Nos vimos en la necesidad de hacer crear como un proyecto docente en oncología, porque es algo bastante sorprendente, pero no en todas las facultades de medicina de España existe oncología como asignatura, que esto es algo un poco sorprendente a día de hoy con el gran peso que tiene oncología, yo creo, ¿no? en la formación de cualquier médico. Con la creación de los nuevos planes de estudios, etcétera, sí que se ha ido abriendo un huequito, pero es verdad que esto es algo, estoy hablando de 3-4 años para aquí. Entonces, nos pareció buena idea y una manera de conectar con los estudiantes, con la gente joven que cada vez tiramos más de redes sociales, que luego si queréis hablamos un poquito más de cómo se vive la oncología en las redes sociales y qué impacto puede tener, que a mí es algo que me ha interesado mucho. Genial. Pues pensamos a través de Instagram intentar transmitir de una manera docente, cercana y fácil de entender, conectar con la gente y transmitir conceptos de oncología, pero no con cosas excesivamente complejas, sino que es lo que todo médico general debería saber de oncología. Empezamos con los estudiantes de medicina y la verdad es que el proyecto tuvo tan buena acogida que ya, bueno, fuimos ampliando y a día de hoy, pues eso, nos siguen desde compañeros especialistas hasta residentes de otras especialidades de otros países, sé que nos siguen también de Latinoamérica. Entonces, pues así nació de una idea un poco, no sé, un sueño romántico de poder de poder contribuir. La verdad es que la acogida ha sido tan buena y la idea, de hecho, era empezar nosotros creando contenido, pero luego el verdadero éxito de Oncogram ha sido que se ha mantenido en el tiempo con el contenido que nos envía la gente. Tenemos muchos colaboradores que hacen sus propios contenidos, nos los envían y los colgamos, ¿no? Que es un poco cómo se aprende haciendo, yo creo. Qué interesante. Fíjate que yo lo he chafardeado, he hecho los deberes, yo no soy médica, no tengo nada que ver con vuestro mundo, soy paciente, y me ha llamado la atención, en el caso del cáncer de mama, uno de los posts, ¿no?, que habla empieza con una cerilla, luego el incendio es un poco más grande, luego el otro es un poco más grande, y vas viendo si es luminal A, si es tal, si llega al triple negativo, que es un incendio terrorífico, ¿no? Y son cositas, ¿no?, que te impactan, que te entran. Y quizá a veces con metáforas, con historias, se me ocurre, ¿no?, que en una consulta, porque yo me encuentro a veces con eso, ¿no?, con pacientes que van y dicen, es que no he entendido lo que me ha dicho, o que se le da la noticia y ya se bloquea, ya no oye nada más.
Sí. porque en ese momento no hay esa empatía y a lo mejor el médico está en su ámbito científico y tiene muy claras las cosas y no entiende que la otra persona no lo va a entender. O sea, que hay que entender todas las necesidades, ¿no? Pero se me ocurría decir qué manera tan bonita y tan directa a lo mejor de explicar, ¿no? Y cómo una persona puede salir hasta reconfortada de una consulta y decir, pues ahora entiendo el por qué se está haciendo esto, por qué se utiliza esta medicación o esta otra, es más o menos como este ejemplo, ¿no? He visto también el de Aquí no hay quien viva, creo, las vecinas, las tres metidas, ¿no? Sí, Me sí. fijaba y es que me río, es que me he enganchado, o sea, yo me he enganchado, estoy mirando los posts y diciendo, ostras, qué Sí, fuerte. la verdad es que cada vez es incluso más complicado crear contenido nuevo porque que supere al anterior, porque es verdad que eso Es que muy bueno. el nivel es muy alto y de hecho incluso siempre cuando llega el final de curso a los estudiantes de sexto les hacemos una especie de concurso en la que seleccionamos los 10 mejores posts y bueno, y se puntúa como forma parte también de la asignatura, pues se les da una puntuación extra, ¿no? Pero con la idea de eso también de animar y estimular a la gente a que mejore cada vez más y picarles un poco, ¿no? Yo lo veo una idea maravillosa, genial. Y además creo que puede incitar, como tú bien dices, a ayudar a escoger esa especialidad, a cogerla con alegría y energía, que es necesario. Ahora vamos a hablar de esto también. Y a entenderlo de una forma fácil, acercarte más, ¿no? Y decir, ostras, porque nosotros detectamos, ¿no? Las asociaciones de pacientes. Hoy, aparte de la enfermedad, que también la trataremos un poco y tal, me encantaría, pues, esta perspectiva tuya, que es nueva, fresca y novedosa, ¿no? Qué importante es, lo decíamos, qué importante es esa sonrisa en una consulta, esa empatía a la hora de explicar las cosas, dentro de los diagnósticos, incluso difíciles o menos difíciles. ¿Tú cómo te has gestionado dentro de toda esta frescura que tienes y este positivismo que ya transmites cuando has tenido una situación complicada? Sea porque una mujer ha tenido una recaída, porque el tratamiento haya que cambiarlo y no funcione, porque tenga que dar una mala noticia en un momento dado, el primer diagnóstico de cáncer. ¿Cómo lo has ido manejando? Y cuéntanos también tu experiencia, porque creo que es interesante Sí. que la parte de pacientes también entienda que el oncólogo es un ser humano también, con sentimientos, emociones, con unos timings de trabajo, con un estrés, con una dedicación. No, no es una persona que a veces hace las cosas porque sí. Pues te agradezco la consideración porque es verdad que eso, que muchas veces intentamos... yo creo que oncología es una especialidad en medicina en general, pero creo que siempre es bueno, tienes que ponerte en el lado del paciente y oncología es verdad que tendemos muchas veces a pecar en exceso de eso, ¿no? De que nos ponemos tan en el lado del paciente que el desgaste que te genera a veces es muy alto. Yo creo que en la comunicación, como mejor se aprende es haciendo. O sea, yo, lógicamente, no tienes las mismas habilidades de comunicación cuando empiezas de residente que cuando empiezas de adjunto, cuando ya no tienes un perfil ya más definido. Yo creo que a mí algo que siempre me ha ayudado a la hora de transmitir información es intentar hacerme una idea de cuál es la información asumible o que la persona, entendible por la persona que tengo delante, ¿no? No es lo mismo una persona igual de más edad, de menor nivel cultural, que una chica joven de 30 años o de 40 años con familia y con hijos, etcétera. O sea, el mensaje tienes que adaptarlo mucho a la persona que tienes delante, porque sabes que hay personas que te van a pedir más información, pues porque tienen más curiosidad, quieren más empoderamiento, ¿no? Que decíamos de quieren ser capaces de tomar sus propias decisiones, y otra gente que quizás te deja un poquito más la versión paternalista, ¿no? De que tienen plena confianza en ti, lo que tú les dices pues les parece bien, no te lo ponen en duda, pero claro, ¿cómo das una mala noticia si no conoces muy bien a la persona que tienes delante? Que a veces te pasa, ¿no? Porque puedes dar una mala noticia a un paciente que conoces de larga evolución, que tienes confianza con él, que sabes más o menos hacia dónde va, pero cuando te toca a veces dar una mala noticia ante una persona que no tienes delante, a mí esto es una técnica que me enseñaron una compañera de psico-oncología en Pamplona, la doctora Marina Martínez, que decía que siempre es bueno dar lo que nosotros llamamos un tiro de aviso. Y dar un tiro de aviso significa preguntar a la otra persona, oye, ¿cómo crees que van las cosas? ¿No? Es una manera de, te adelantas a ver qué piensa la otra persona y así te haces una idea, porque hay muchas veces que los pacientes vienen a consulta y en el fondo esto es un poco, ¿no? Como dicen los gallegos, las meigas, un poco
sobrenatural, pero las personas sienten cuando las cosas no van bien. Y hay veces que te lo dicen, ¿no? Sin necesidad que tú les digas nada, te dicen, creo que las cosas no van muy bien. Entonces, claro, si ya eso, ¿no? Tú recoges esa información, ya es más fácil seguir, que lógicamente también tienes gente que, pues yo me encuentro muy bien y tú pensando, jolín, pues las cosas no van tan bien, ¿no? Eso es raro, pero yo creo que siempre es bueno dar ese tiro de aviso, el buscar qué es lo que sabe la otra persona, lo que busca, lo que tú le vas a transmitir, y ahí te vas adaptando un poco el mensaje. Desde luego, creo que lo que no sirve en este caso es café para todos. O sea, no puedes transmitir el mismo mensaje y con la misma información a todas las personas. Cada paciente es único, cada ser humano es único y por lo tanto tienes que pensar qué es lo que la otra persona necesita de información, cómo lo va a asumir, cómo lo va a aceptar, etcétera. Y yo creo que como mejor se aprende es haciendo, desde luego. Correcto, muy bien. Me parece maravilloso. Lo del pistoletazo lo he cogido, ¿eh? Luego lo tendré en cuenta. Eso lo hacemos mucho en medicina, bueno, no solo en oncología, pero es habitual. Yo creo que cuando tienes que dar una mala noticia del tipo que sea, el intentar, ¿no? Vamos a ver qué sabe esta persona para luego adaptarme a eso, el tiro de aviso es muy... Fíjate que dices algo que es cierto, porque nosotros cuando tenemos a muchos testimonios que nos explican pues su experiencia, casi todas, en un momento dado, cuando te han hecho una biopsia o incluso antes de biopsiar, siempre has dicho, es que yo esto lo notaba raro, es que yo ya fui pero sabía que la cosa no iba bien. Eso que tú dices es cierto, que hay ese sexto sentido, a lo mejor podemos llamarle así, y vas con esa predisposición. Aunque también te puedes encontrar con alguien que vaya pensando justo lo contrario y le caiga como un jarro de agua fría, no diga, ostras, sí, también. No había caído en esto. Entrando un poco ya en materia más científica, ¿hacia dónde crees, con todo el boom que hay, con tantos tratamientos y todo, hacia dónde crees que van los tratamientos oncológicos? Vamos a diferenciar, si te parece, en mama y en ginecológico. Me gustaría también tocarlo hoy un poco más, porque es más desconocido y podemos darle un poquito de voz. Pues yo creo que en oncología en general, la verdad es que es una especialidad que está en tremenda expansión. Es brutal la cantidad de fármacos nuevos y de conocimiento que generamos, ya no por años, es que casi por días. O sea, cuando durante la residencia de oncología, que dura en España 5 años, ha habido algunas patologías, algunos tumores, que desde que yo empecé la especialidad hasta que la acabé, cambió completamente el tratamiento de elección, o sea, el primer tratamiento que pones en un paciente, que eso llamamos tratamiento de elección, ¿no? Lo primero que se pone, cambió completamente en cuestión de 5 años. Pero es que desde que me dedico en concreto al cáncer de mama, al cáncer ginecológico, es que hay tipos de tumores para los cuales prácticamente en cuestión de 2-3 meses ya cambia el fármaco que tienes que poner. O sea, va a una velocidad que cada vez que sale un fármaco es mejor que el anterior, cuando quizás todavía el anterior ni siquiera había terminado de posicionarse en la estrategia de tratamiento que empleamos. Entonces, es un ritmo frenético. Para que os hagáis una idea, hace un par de años se presentó en San Antonio, que es uno de los congresos mundiales de cáncer de mama, se presentó un fármaco concreto para un tipo de cáncer de mama en pacientes con una situación de enfermedad pues, más avanzada, en la que habían fracasado otros tratamientos. No sé, una situación ya muy avanzada, y en cuestión de 2 años ya nos estamos planteando poner ese fármaco como primera elección en pacientes recién diagnosticadas antes incluso de operarles. O sea, es algo que va a tal ritmo que de hecho es que cuesta seguir el ritmo, sinceramente. O sea, te desconectas unas semanas y es que te cuesta seguir el ritmo. Entonces, es una especialidad bonita, ilusionante en ese sentido, porque estás en un reto continuo, ¿no? De mejorar, de buscar la medicina personalizada, que yo creo que es a día de hoy como tenemos que entender la oncología. Cada paciente con su tumor, con su enfermedad, es una historia completamente distinta. Yo siempre lo digo, no tengo 2 pacientes iguales, porque es que no hay 2 tumores iguales, ¿no? Y el intentar desentrañar qué tienen los tumores por dentro, de su genética, de su ambiente. Ahora se mezcla también el tema de nuestro sistema inmune, ver cómo interacciona nuestro sistema inmune con nuestras propias células. Es espectacular. O sea, es ir a buscar cuál es el mejor tratamiento, no para un tumor, sino cuál es el mejor tratamiento para un paciente concreto. Entonces, yo creo que es hacia ahí donde va la oncología, no a buscar guías o protocolos de tratamiento, sino a saber leer qué tiene el paciente en su enfermedad y ganar con esa información y buscar el mejor tratamiento para ese paciente. Qué bien. Mira, esto también me demuestra, cuando vas hablando, la parte buena es que hay muchísima investigación activa. O sea, estamos como locos, toda la parte científica está como loca buscando y buscando y buscando y decir, hay que mejorarlo y hay que llegar, ¿no?
Y de alguna manera también, nosotros, por ejemplo, con las mutaciones, lo hablamos, ¿no? Cuando trataron, nos explicaron un poco la epigenética o veíamos cosas como dos personas, incluso gemelas, idénticas, con mutación BRCA1, una desarrollaba el cáncer muy joven y la otra llegaba a la vejez y no lo había desarrollado y eran idénticas, ¿no? Entonces, existen muchos más factores y como tú bien dices, la medicina de precisión en cada persona es un mundo y se va. Piensa que nosotros, desde el punto de vista de pacientes, imaginaos si vosotros tenéis este caos en la investigación para estar al día y para dar lo mejor a cada paciente, qué angustia, ¿no? A veces se nos genera un poco a los pacientes desde fuera, porque, no qué angustia, sino quizá yo miraría un poco la parte de las noticias, cuando se lanzan noticias que a lo mejor son para un caso de tumor concreto, que exprese una proteína concreta, que sea... A veces dan como impulsos esperanzadores y no son ciertos y vamos todos luego al oncólogo, oye, que he leído esto me lo tienes que dar a mí, oye, que... Por eso yo siempre digo que el empoderamiento ha de ser de conocimiento, pero muy contrastado con tu oncólogo, porque cada persona es un mundo, ¿no? Lo que tú estabas diciendo. Sí, esto lo hemos vivido mucho con el boom de la inmunoterapia, ¿no? Cuando empezó a salir la inmunoterapia y se publicaban pues, casos espectaculares de algunos tumores que habían literalmente desaparecido, ¿no? Con tratamiento con anticuerpos. Claro, para la población general yo entiendo que es un mensaje de decir, joder, ya que esto que vale para todos, ¿no? Y luego es verdad que en datos reales el porcentaje de pacientes que se benefician a esos niveles de inmunoterapia es bajito a día de hoy. Cada vez vamos ganando, pero sigue siendo bajito y sabemos que hay tumores en ese sentido que se benefician más de unos tratamientos y que ese mismo tratamiento en otro tumor no sirve, no tiene ningún tipo de aplicación y de hecho parte de la investigación, las líneas de investigación que tenemos es tratar de entender por qué un tratamiento es tan eficaz en un tipo de tumor y en otro tipo de tumor no sirve, ¿no? Y con respecto a lo que decías de las mutaciones y qué influye en el riesgo que tiene una persona de cáncer, que yo creo que esto es algo que también es importante que todos entendamos, que el concepto de mutación, que es decir, al final hay un gen alterado en las células de tu cuerpo o del tumor, en función si es una mutación tuya germinal o es una mutación de las propias células del tumor, eso te predispone de algún modo, pero no te marca, es decir, no te condiciona 100% a que tengas un riesgo de cáncer. Influyen muchísimos otros factores como son los estilos de vida, la alimentación, etcétera. De hecho, nosotros una vez hicimos un trabajo en Pamplona con respecto a los fumadores, ¿no? Sabemos que el tabaco es una de las principales causas de cáncer, especialmente cáncer de pulmón, en la que intentábamos desentrañar qué ocurría a nivel genético de gente muy joven que no había fumado y que desarrollaba tumores de pulmón a edades tempranas. Pues, por ejemplo, imaginad a los 40 años, que dices, no es lo que tú esperarías, ¿no? Una persona de 40 años que no ha fumado no es lo normal. Frente a gente, por ejemplo, de 80, 85 años que habían fumado muchísimo durante toda su vida y no habían desarrollado cáncer. Y dices, esos son lo que en medicina llamamos fenotipos extremos, ¿no? Tienes una persona que a priori no tiene ningún riesgo y desarrolla un tumor, y otra persona que debería tener mucho riesgo y sin embargo no desarrolla cáncer. Y ahí la base está en la genética. O sea, ahí hay un mecanismo de modulación entre genes, todo nuestro cuerpo, toda esa maquinaria celular que todavía no la entendemos. Pues es por eso que yo creo que el tener una mutación concreta, hombre, forma parte de tu historia natural, pero no es algo que te condicione ni te marque, sino que tienes que tener en cuenta, pues bueno, que en eso influyen otros estilos de vida también. Celebro que digas lo que estás diciendo porque justo el martes estuvimos hablando de ejercicio físico y cáncer, ¿no? Sí. Porque en el caso, por ejemplo, de las portadoras sanas, incluso las que han padecido cáncer para evitar una recaída, decíamos, sí hay cosas que están a nuestro alcance que podemos hacer antes de tomar decisiones difíciles que tienen sus consecuencias, que no estoy diciendo ni que nos decantemos a un lado o a otro, pero sí que se tiene que sopesar mucho. Y entonces, una de las cosas que planteamos, y te lo voy a preguntar a ti, que vienes con una nueva generación, a ver cómo ves el futuro también, nos planteamos desde las asociaciones de pacientes de decir, sería interesantísimo que el oncólogo también estuviera, no formado al 100%, pero sí fuera conocedor, además de los avances, ¿no? Pues de la importancia que es ese ejercicio o esa alimentación buena, que en ningún caso estamos diciendo que eso cure o evite el cáncer, nunca. Sabemos que es necesario la ciencia y el avance y la medicación, pero sí puede ponérselo difícil al cáncer o facilitar y avivar el cáncer, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí. ¿Ves en un futuro que sea posible, que se abran puertas a poder trabajar de esta manera? Igual que una decisión de una cirugía se toma en un departamento multidisciplinar, ¿no? Con el patólogo, el ginecólogo, el cirujano, el oncólogo. ¿No sería bueno que en un momento dado, a la hora de tratar a un paciente, se unieran esas patitas también o ayudaran, ¿no?
Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que en este sentido aquí en España vamos con un pasito por detrás. Yo tuve la suerte de hacer un programa en Estados Unidos de atención, lo que se llama atención integral en cáncer de largos supervivientes, donde parte de este abordaje a los pacientes con cáncer pues influía precisamente, había una consulta de vida sana. Y en una consulta de vida sana donde se Muy explicaba bien. conceptos de alimentación, de ejercicio físico, de higiene del sueño, donde sabemos que todo eso de algún modo influye en algo que a mí me parece vital en los pacientes con cáncer, que es la calidad de vida. Es decir, y muchas veces es curioso porque los pacientes, a mí cuando las pacientes me preguntan algo en consulta, yo diría que más de la mitad de las preguntas que me hacen están relacionadas con qué puedo comer, qué puedo beber, puedo hacer deporte, puedo hacer esto, puedo hacer... No me preguntan, oye, la dosis que me vas a poner es un Claro. 20%. Claro, eso al Ya final confían en ti en esa sí, dosis, claro. dan por hecho que todo eso ya lo haces bien, ¿no? Entonces buscan en el oncólogo como profesional pues resolver aspectos del estilo de vida y que muchas veces tampoco se nos forma adecuadamente, ¿eh? Nosotros tampoco, o sea, al final depende un poco de las curiosidades y de lo que cada uno busque, investigue, estudie, porque, bueno, yo justo hice mi tesis doctoral de eso y es un tema que siempre me ha interesado mucho, pero es verdad, pues bueno, que tengo compañeros que a veces me preguntan, pues porque no es algo que se explique en las facultades de una manera generalizada, ni tampoco se contempla en la especialidad de oncología como un... Bueno, está ahí, pero es un campo en el que poca gente se atreve a meterse, ¿no? Hay muchos bulos al respecto también, con Claro, respecto a la exacto. alimentación, el cáncer, por ejemplo, hace unos años, ¿no? Que salió el bulo este de que los pacientes con cáncer no podían tomar azúcar porque el azúcar alimentaba los tumores tal. Bueno, pues eso, la verdad es que tiene su base biológica. Aclárnoslo, a ver si lo entendemos. Exacto, que esto nos lo va Bueno, diciendo mucho. pues al final, como los tumores son células que se están dividiendo muy rápido, para que una célula se divida muy rápido necesita energía, ¿no? Como un coche la gasolina. Y la gasolina de nuestro cuerpo es el azúcar. Es de donde obtiene energía más rápido. Entonces, bueno, uno puede pensar, si yo tengo una parte de mi cuerpo que está consumiendo mucha energía, si yo le meto más gasolina es como avivar la llama, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso tiene cierto sentido, pero eso es verdad que no se ha demostrado y no es verdad. O sea, una persona con cáncer, pues claro que puede tomar azúcar, puede tomar un dulce, puede beber una Coca-Cola, o sea, que eso no se ha llegado a demostrar y al final, pero hay mensajes que calan muy hondo, pues porque no sé, se difunden muy rápido, pero luego es verdad que no tienen ninguna base. En alimentación y cáncer, la verdad es que en ese sentido, en la zona mediterránea somos afortunados porque una de las únicas, yo diría, dietas que ha demostrado de manera científica, sólida, de manera consistente, que aporte beneficio frente al cáncer es la dieta mediterránea. Es decir, una dieta basada en pues, carnes blancas, pescado, verdura, fruta, trigo integral. Es la única y de hecho, en cáncer de mama, el único nutriente que a día de hoy sabemos de manera científica que ha demostrado prevención o protección frente al cáncer de mama es el aceite de oliva. Entonces, y Mira, eso es de verdad, es lo único que a día de hoy lo ha demostrado. Y en ese sentido, en España en España y en la África mediterránea afortunados. somos afortunados, ¿no? Que tenemos una dieta rica en aceite de oliva. Pues mira, te dice por aquí, pues Rodrigo, stop en nutrición y ejercicio en pacientes. Te están comentando. Gracias por Mira, el me refuerzo. encanta lo que dices porque además, y tú lo decías, el tema del azúcar también, es que ya no solo es por decir cáncer, o sea, el hecho de comer azúcar es que te puedes volver diabético, engordar, no está relacionado. Y yo entiendo a lo que te refieres cuando mucha gente ha hablado de dietas cetogénicas y se han ido a un extremo peligroso, incluso, Sí, ¿no? sí. No obstante, es un secreto a voces, como tú bien dices, una dieta mediterránea y sana, pero qué importante es, y me encanta cómo lo estás diciendo, porque al final muchos pacientes, a quien más escuchan, si tienen esa conexión, es a su oncólogo. Uh-huh. Entonces, si el paciente en su oncólogo encuentra a alguien así, que lo puede cobijar con unos razonamientos muy lógicos en esas partes, tanto en el ejercicio como el deporte, o lo puede reconducir a un lugar que existiera de un nutricionista, de quien sea, ese paciente no se ve perdido teniendo que acudir a Google o a a otros sitios, que es cuando se empieza a dispersar todo, ¿no? Y a decir, me he metido en esta dieta, voy a tomar esto, y te tienes que buscar un poco la vida como paciente para ver cómo hacerlo lo mejor posible. Sí. Porque evidentemente como tú bien dices, hay cosas que sí que mejoran la calidad de vida, por supuesto. Eso que has comentado, Vanessa, es muy interesante porque es verdad que una cosa es que uno no sepa y otra cosa es que le reste importancia, ¿no? Como yo no sé, pues le digo al paciente que eso no es importante y ya está, pero no le resuelves su duda, no le aportas nada. Entonces, yo creo que también hay que ser honestos y decir, mira, pues como oncólogo, pues esto no lo sé, no lo controlo, pero te derivo a un compañero que es especialista en nutrición, porque yo creo que la oncología también es bueno que se apoye, si alguna especialidad multidisciplinar es la nuestra,
y tener compañeros que, pues, especialistas en nutrición, ejercicio físico, en psico-oncología. O sea, tenemos que tratar todo, es que no tratamos tumores, tratamos personas. Entonces, Correcto. todas las necesidades que tiene esa persona las tenemos que ser capaces de abordar. Nosotros, ahora en el 12 de octubre, tenemos en marcha un proyecto que queremos sacar adelante que se llama Cuidando el cáncer de mama, a raíz de la escuela de pacientes que tenemos, etcétera. Y en este proyecto de Cuidando el cáncer de mama, lo que queremos es, en aquellas pacientes que han superado un cáncer de mama y que quieren de algún modo recuperar un estilo de vida normal, ¿no? Una nueva normalidad, podríamos decir, ahora que está tan de moda ese término. La palabra. Una nueva normalidad, y queremos crear como una especie de circuito multidisciplinar en la que desde oncología identifiquemos qué necesidades tiene la paciente y seamos capaces de derivarlo, pues de acondicionamiento físico, nutrición, etcétera. Es un poco incluso temas de cosmética, o sea, todas las necesidades que puede tener una paciente con cáncer. Genial. Que lo tenía aquí apuntado, digo que no se me olvide porque me interesaría también tocar un poco la parte del cáncer ginecológico, ¿no? ¿Por qué es la gran desconocida? ¿Qué miedo hay? En nuestro caso, por ejemplo, pues las portadoras, incluso las que no sean portadoras, ¿no? ¿Hacia dónde va la parte ginecológica? Porque sobre todo nos remarcan que no hay detección precoz, ¿no? Que el cáncer ginecológico, entonces, por un lado decimos, no se trata de asustar a todo el mundo, pero sí escuchemos lo mínimo, tu cuerpo al final lo conoces tú y es mejor que te tomen por pesada apareciendo, pero al menos que seas proactiva, ¿no? en tu salud. Claro, lo que pasa con el cáncer en la mujer es que el cáncer de mama, por desgracia, es tan frecuente. Es verdad que tiene muy buen pronóstico, pero por desgracia es tan frecuente que prácticamente eclipsa al resto de tumores en la mujer. Y no tenemos que recordar que en la mujer, pues lógicamente también está el cáncer ginecológico. En nuestro país solo hay 3 tumores para los que a día de hoy hacemos cribado, es decir, screening poblacional, que son, pues, el cáncer de mama con la mamografía, el cáncer de colon, que se hace generalmente con lo del test de sangre oculta en heces, y luego para el cáncer de cervix, de cuello de útero, aunque es verdad que ahora la mayor parte de las niñas jóvenes y niños, por suerte muchos también, están ya vacunados frente al virus papiloma, pero se sigue haciendo, pues, las revisiones ginecológicas rutinarias, donde te hacen, pues, la citología, el examen pélvico, etcétera. Entonces, esos 3 tumores, pero del resto de tumores ginecológicos, pues el cáncer de endometrio, el cáncer de ovario, etcétera, a día de hoy no tenemos un screening poblacional, no hay una manera de detectar de manera precoz. Y si algo hemos aprendido en oncología en todos estos años, es que un tumor, si se detecta de manera precoz, el pronóstico cambia radicalmente. Luego, yo creo que también parte de la investigación tiene que ir por ahí. Y lo que comentabas, ¿no? Pues, ¿cuál es el problema con el cáncer de ovario? Que muchas veces, para cuando da síntomas, son síntomas a veces un poco inespecíficos, hinchazón abdominal, estreñimiento, pesadez, que coincide también muchas veces, pues, con una etapa vital en la edad de la mujer, pero entre los 50 y los 60, que se camufla un poco, pues, con los síntomas propios de la menopausia, por ejemplo, ¿no? En la menopausia es muy frecuente, pues, hinchazón abdominal, retención de líquidos. Entonces, yo creo que también ahí tenemos que jugar una labor muy importante de educación, de explicarles a las pacientes que efectivamente existe una serie de síntomas de alarma ante los cuales, pues, como bien dices, no es cuestión de ser pesada, pero hay que consultar. Si uno no se encuentra bien, pues claro que hay que consultar, y no, a uno no le pueden tomar por pesar. Esto pasa un poco como en América se dice que el cliente siempre tiene la razón, pues yo creo que también muchas veces en medicina el paciente también siempre tiene la razón. Otra cosa es que seas capaz o no de decirle qué le pasa, pero si dice que le duele, le duele. Es verdad. Y a veces da pistas si lo escuchas, es verdad. Es verdad, es verdad. Pues ya yo tenía unas cuantas preguntas aquí, no sé si tú querías, sí me gustaría, bueno, hacer hincapié un poco, que lo habíamos hablado contigo, ¿no? Que nosotros desde AMO estamos creando una app para poder pues ofrecer en consultas donde tocamos diferentes temas de forma muy... Contamos contigo, te lo hemos dicho de todo corazón, igual que con muchos profesionales, ¿no? Porque además nos encanta esa línea nueva que tienes, ¿no? Porque, más que nada por lo que decíamos, ¿no? Porque al final, cuando estás en consulta estás un ratito, a veces estás con un tiempo limitado, todo y que a veces depende de la consulta, pues merece su tiempo y puedes estar mucho más tiempo, pero a nosotros lo que nos preocupaba muchísimo, porque lo hemos vivido, ¿no? Es cuando esa persona se va a casa y le quedan 3 semanas si es por un tratamiento o medio año si es por una revisión, por lo que sea, las vueltas que da la cabeza y la información que nos viene, ¿no? Entonces, pues nada, mencionar que te pasaremos la app y ya de caso pues lo comentamos así a nivel para que todo el mundo lo sepa, que en cuanto la tengamos pues la testeéis y la podamos ver, ¿no? Porque creo, como tú bien dices, que hay
que hay necesidad de transmitir a las asociaciones de pacientes, a los pacientes, muchos conocimientos de forma mucho más sencilla, porque a veces el conocimiento desata nudos o te hace respirar o te hace no alarmar ni dramatizar y también te pone en una situación y en un contexto más real en el que tú dices puedo hacer. Hace falta buena información, porque como tú bien dices, saber un poco el tema de la nutrición, el tema del ejercicio, pero sin que se nos vaya a la cabeza, también nos ayuda a decir qué puedo hacer yo para que esto vaya mejor, para evitar la recaída, para evitar todo. Y hace falta una parte imprescindible y muy fuerte que nosotros la creemos y creo que tú la llevas y es esa luz y esa energía, ¿no? Y esa parte psico-oncológica que a veces se tratan con un psico-oncólogo, pero que a veces las asociaciones de pacientes hacemos pues con ese mensaje motivador o con un testimonio de alguien que ha pasado por lo mismo o por algo parecido, ¿no? A mí, no solo a mí, sino a la asociación nos trasladan y nos llegan por experiencias propias o por vivencias, ¿no? De cómo un mismo diagnóstico explicado de una forma o de otra, ¿no? Aunque el mundo, siempre lo decimos, aunque el mundo se acabe mañana, ¿vale? No se trata de hacer una promesa de inmortalidad, pero cómo cambia el salir con esa... ya no energía si te han dado una mala noticia, pero como mínimo sin ese nudo y sin las ganas de querer pegarte un tiro al día siguiente y desaparecer. Qué importante es esa parte que a lo mejor a vosotros, como tú dices, tampoco os han formado o se os ha dedicado el tiempo suficiente como para que tuvierais esa empatía y esas herramientas o esas habilidades, porque realmente también nosotros vamos investigando cosillas con profesionales que nos vais diciendo y tal, a veces tiene mucha incidencia, ¿no? En el sistema inmunológico, en cómo tú aceptas un tratamiento, lo sabemos todo, ¿no? Voy al médico y me duele el estómago solo de pensar y de los nervios. Entonces, Sí. no se puede empezar un tratamiento de quimioterapia, de cosas asustado, pensando que ya no sirve para nada, ¿no? No sé cómo... A este respecto, la verdad es que hay estudios que hay que tomarlos con precaución porque siempre cuando son estudios así un poco que la conclusión es fácilmente extendible, siempre calan más de lo que científicamente suponen. Pero me suena haber leído alguna vez estudios en cáncer de mama en los cuales comparaban, por ejemplo, la actitud o el estado anímico de la paciente en el momento del diagnóstico y su riesgo de recaída, por ejemplo, a 5 años. Y lo que encontraban era que aquellas pacientes que tenían un ánimo más decaído o más depresivo recaían más que las pacientes que, digamos, lo cogían con una actitud un poco más positiva. Que esto, ojo, no signifique que al final todos somos humanos. Y yo siempre a las pacientes lo que le intento decir es que todos tenemos derecho, o sea, cuando uno está pasando una enfermedad, pues lógico, claro que tienes derecho a venirte abajo, a estar más decaído, pero yo creo que también es bueno tener esas estrategias de afrontamiento, de soporte, del estar acompañado para no pasar algo así solo, ¿no? Porque uno, vamos, seguro que si a mí me pasara y solo te vienes abajo, obviamente, pero porque y ahora que ha habido también hace poco el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Que ese estigma que existe anímate, ¿no? Como si fuese algo voluntario, decir, no, si estás deprimido, venga, alégrate, pues que es que no es tan fácil, que hace falta, todos necesitamos ayuda física y mental, pero todos necesitamos ayuda en ese sentido. Entonces, yo creo que es verdad que ahí influye mucho en la manera en la que uno afronta, y lo que comentabas de la información, yo creo que muchas veces lo que asusta en oncología es precisamente el desconocimiento. A mí me gusta cuando un paciente entra en consulta que le veo la cara que viene asustada, temblando, llorosa, cuando se sale que la veo tranquila, sonriente, como con confianza, aunque lo que le hayas contado no sea especialmente bueno, pero dices, bueno, por lo menos se va satisfecha, se va contenta, o sea, sabe lo que hay, sabe lo que espera, o sea, me gusta, en ese sentido me siento realizado, ¿no? Cuando veo que la paciente sale de consulta pues, contenta en ese sentido, y es difícil, ¿eh? Que una paciente, o sea, que no siempre es fácil de manejar la situación de darle la vuelta a la tortilla, porque te vienen pacientes pues, que pueden estar enfadadas con la vida, enfadadas con su situación, tristes, asustadas. Entonces, el ser capaz de darle la vuelta a esa situación, pues yo creo que es algo muy bueno, muy positivo. Totalmente de acuerdo. Y totalmente de acuerdo también con lo que dices, de que no se trata, cuando nosotros decimos siempre un mensaje de luz, de esperanza, no se trata de estar siempre súper mega positivo. Yo a muchas, bueno, nosotros tenemos una psicóloga aquí que nos encanta, Concha, que siempre dice, escribe una carta con todo lo que se te pasa malo por la cabeza, di todas las palabrotas que quieras, di todas las rabias, que tienes todo el derecho del mundo a tener esa rabia, esa tristeza, que te dejen en paz y luego rómpela, ¿no? Saca un poco de ti, por supuesto. Y hay un poco como una moda, ¿no? De decir, venga, que tienes que ser súper positiva, venga, que todo está súper bien, venga, que todo... Y no, a veces te tienes que permitir llorar, eso no significa que tires la toalla en nada, pero es que tienes que sacar esos nudos. Sí, pero qué importante es el conjunto de todo, ahí habría para transmitir y hablar, porque creo que es interesantísimo.
Dice, Totalmente. qué oncólogo tan humano y cercano. Mira, por aquí te van conociendo. Sí, necesitamos muchos Rodrigos. Pues Rodrigo, yo te doy mil gracias porque normalmente estamos media horita y ya llevamos un ratito. Últimamente vamos a ir hablando. Gracias por tu tiempo. Me Nada, gustaría, para acabar, si te pareces, que dieras... siempre, ya he aprendido a cambiar, que me lo han enseñado, la palabra consejo por sugerencia. Una sugerencia o algo que le dirías a una mujer que estuviera pues ante la situación de un cáncer de mama o un cáncer de ginecológico, el que sea, ¿no? Y no sabemos cómo se sentiría ahora. Tú como profesional y con esta nueva percepción de la oncología y este nuevo arranque tan bonito, ¿qué le transmitirías o qué le podrías decir? pues yo algo que siempre transmito a los pacientes, y esto yo creo que es algo que a ti ya te lo he comentado, que te gustó el término, yo creo que la mejor actitud que puede tener un oncólogo es el del optimismo realista. Y creo que es así como yo entiendo la oncología, el optimismo realista. Es decir, hay que ser realistas porque el enemigo con el que luchamos, ¿no? La enfermedad con la que luchamos, pues es muy puñetera, pero es verdad que hay que ser optimistas y que cada vez, como decía antes, ya no cada año, cada mes mejoramos más la eficacia, los resultados de los tratamientos, la calidad de vida de nuestros pacientes y por tanto yo la sugerencia que le haría es eso, que confíe plenamente en su oncólogo, que le cuente lo que siente y que tenga confianza en él de que las cosas pueden ir a mejor. Siempre se puede ir a mejor. O sea, siempre tiene que haber ya no un plan B. Cuando el paciente entra en consulta hay que tener un plan C, un plan D, un plan E. O sea, tenemos todo el abecedario de planes. Y yo creo que es ahí por donde tiene que ir la oncología. Pues qué mensaje tan bonito. Y con este mensaje y este consejo nos despedimos. Mil gracias, Rodrigo. Ojalá volvamos a hacer otro directo, nos veamos en persona, haremos muy cosas, contamos contigo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos a la próxima, ¿vale? Muchas Un abrazo gracias, enorme. Rodrigo. Adiós. Gracias. Bueno, pues hasta aquí. Ay, ay. Hasta aquí el directo de hoy. Nos quedamos con el mensaje de Rodrigo, que ha sido optimismo realista. Yo creo que son dos palabras muy acertadas para un oncólogo, pero ojalá vayamos por esta línea y sigamos dando ese poquito de luz que le llamamos nosotros. Nos vemos la semana que viene.